Altavoz Social y Cultural AC y Sonidera Central presentan México 2030. Una serie sonora sobre las crisis futuras que ya están aquí. Bienvenidos a México 2030. El día de hoy hablaremos de violencia, el problema más doloroso que azota al país y que nadie parece saber cómo resolver. Hoy nos acompaña el doctor Raúl Cepeda Gil, catedrático de la Universidad de Oxford. Raúl es doctor en Sociología de la Guerra por King College London. Bienvenidos a México 2030. Hoy tenemos el gusto de tener al doctor Raúl Cepeda Gil, doctor en Sociología de la Guerra, académico de la Universidad de Oxford, gran amigo y colega. Y vamos a hablar de un tema que nos importa mucho en México y que lo vivimos todos de una u otra forma, sea porque lo hemos vivido en carne propia o porque lo hemos visto en la televisión o porque nos afecta en mil formas distintas. Y esa es la violencia en México. La violencia en México es un tema, a cierto punto diría que es horizontal a muchos otros problemas del país. Tiene conexiones con todos ellos. Es difícil desligarlo de temas de desarrollo económico, de temas de salud, de temas en general de desigualdad, ¿no? Tiene como muchísimas intersecciones por todos lados. Y Raúl es un experto en el tema, es alguien que ha estudiado mucho el caso mexicano, es alguien además que conoce mucho del contexto histórico del país y que conoce mucho en general de la literatura de conflictos y de violencia en el mundo. Entonces, pues es alguien que nos va a guiar mucho en esta discusión. Entonces, Raúl, muchas gracias por estar aquí en México 2030. Muchas gracias por invitarme, Diego. Vamos a hablar de... Bueno, yo soy un ñoño de la historia, entonces no puedo evitar que vamos a tener que pasar por esta aduana, pero es una aduana divertida, ¿no? México es un país que no se puede decir que es nuevo o novato en términos de violencia, ¿no? Es un país que ha tenido sus dosis de violencia extrema por mucho tiempo, ¿no? Todo el siglo XIX mexicano, básicamente, es violencia en algunos casos de muy alta intensidad, en otros casos de menor intensidad. Guerras civiles, revoluciones, revueltas, bandidos atacando los carreteras, los caminos, etcétera, ¿no? Y después en el siglo XX empezamos el siglo XX con más violencia, ¿no? Con la revolución y todo lo que trajo la revolución en términos de caos y desaparición del Estado en muchas regiones y levantamientos y demás. Y luego tenemos un proceso como de pacificación muy largo que empieza, no sé, digamos en los años 30, ves más exitoso más hacia el cardenismo y después en el régimen priista tradicional en los 40, 50, 60, ¿no? Donde claramente hay un control más institucional en el país, hay un control, hay por fin un monopolio de la violencia hasta cierto punto, ¿no? Digamos, el ejército se subordina al poder ejecutivo, los caciques o caudillos locales se controlan, vemos una caída importante en homicidios, ¿no? Ahí un poco hablando del trabajo de Pablo Picato, que tiene este libro muy interesante que es La historia mínima de la violencia en México, me parece, que lo publica el Colegio de México. Y luego, después, digamos, de buenos años de pacificación, digamos, podemos debatir si qué tan pacíficos eran esos años, pero claramente no tenían los niveles de violencia que tenemos ahora. Llegamos a lo que sucede en 2006, ¿no? Después de la elección de 2006, cuando se declara oficialmente la guerra contra el narco, que podemos también discutir si había empezado un poco antes con Fox o incluso con Zedillo, que se había empezado, digamos, a utilizar mucho más el ejército en el combate con el crimen organizado que antes. Pero pues llegamos a esta época y desde entonces pues llevamos miles y miles de muertos, ¿no? Más de 100,000 en toda digamos, en ese periodo. Tú tendrás el número más exacto. Otra cantidad igual de desaparecidos, otras cantidades así horribles de desplazados. Y tenemos ya, pues vamos para 20 años. Tenemos al menos 18
de 18 años en esta dinámica y parece que lejos de resolverla se empeora. Y cada vez somos un país más violento, donde cada vez parece que tenemos menos control territorial de muchas partes del país, ¿no? Donde parece que el Estado ya no es que está en retroceso, sino que ya no existe en algunos lugares o ha sido sustituido por otras cosas. Y entonces, Raúl, ¿cuál es tu perspectiva de esta evolución, digamos, de largo plazo de la violencia en México? Pues de nuevamente agradeciendo la invitación. Como a ti te gusta decirlo y como le dan los historiadores clásicos de la larga duración, sí parece ser, al menos que lo que es México, es esta entidad política llamada México, no necesariamente el conjunto de sociedades y civilizaciones que han vivido en este territorio eh, han vivido muchos ciclos de violencia, que son clásicos, diría yo, primero de la historia colonial del continente. Es decir, pues claramente primero vivimos un proceso de conquista y todo un proceso y que es creo uno de los patrones históricos de América Latina y México en particular, de imposición política en el territorio, de esta superestructura que antes era la colonia española y luego fue el Estado mexicano. ¿Y por qué digo estas dos entidades, una sucedánea a la otra? Porque claramente siempre ha habido formas locales de gobierno en México que se oponen a la creación de de los estados nacionales, ¿no? Incluso antes de la colonia, pues claramente había guerras entre las civilizaciones, las civilizaciones que vivían antes de la colonia española, les llamamos precolombinas o prehispánicas, ¿no? Es prehispánica porque claramente es antes de España llegando. Entonces, y eso tiene que ver con el hecho de que México es un territorio muy difícil de gobernar en general. Y claramente gobernar un territorio así bajo ciertas reglas en algunos momentos ha requerido mucha violencia por parte del Estado Nacional. Eh, la independencia y la revolución pues son claramente dos momentos políticos en los cuales el modo de gobernar y las élites que iban a gobernar están en plena disputa. El siglo XIX, como bien dices, es una disputa entre las élites políticas que también están cruzadas por esta idea de que hay cierto clivaje racial, cultural y teológico de la idea de quién es o cuál debería ser el Estado mexicano, ¿no? Que a final de cuentas es el legado de la estratificación mexicana. Es decir, toda violencia a final de cuentas es un conflicto entre dos grupos sociales, los cuales en algún momento uno decide que puede gobernar por sobre el otro, ¿no? Todas las guerras del siglo XIX mexicanas, y esas las conoces tú mejor que yo, pues son esencialmente dos ideas o planes del México que muy bien se reflejan también en la idea entre el mestizaje mexicano que reivindica la raíz nacional versus pues claramente la parte opuesta que es como un cierto nacionalismo mexicano. Eso sobre una estructura de muchas comunidades sociales y políticas en México, que son comunidades indígenas en particular, o luego también comunidades mexicanas que tienen sus formas en sus territorios que tienen que ver con la dispersión geográfica de México, pues claramente hace necesario para los estados nacionales pues usar violencia política y tener guerras civiles. Solo por dar un ejemplo de esto, el norte del país ha sido una de esas zonas, tanto la Revolución Mexicana, pero precedente a ello, donde hay una disputa política entre los dos estados nacionales que hoy ocupan ese lugar, que es Estados Unidos y México. Y los dos se disputaron justo como bien dices, con comunidades indígenas y con bandoleros. Porque hay dos cosas sucediendo, que es, grupos sociales que quieren controlar el comercio y hay grupos sociales que quieren controlar la tierra. Y estos dos grupos sociales, podemos decir los bandoleros y los yaquis, que además no tenían concordancia entre ellos. Claramente, Pancho Villa se construye como sheriff local peleando los yaquis, al igual que Estados Unidos peleó a los yaquis desde el norte para afuera y los fue expulsando, y el Estado mexicano también los subyugó ante el orden del Estado Nacional
que heredó de la colonia española, la idea es que el Estado Nacional Mexicano, y esa es otra cosa que pasó con América Latina en general y México en particular, es que jamás fue capaz de controlar el gobierno. ¿Y qué pasó con México en particular y pasó en toda América Latina? Que ante la debilidad de todos estos estados, porque están endeudados, no tuvieron una élite nacional cohesionada, y nunca pudieron crear una base industrial a la vez económica para gobernar una sola parte del territorio, tuvieron que recurrir a algo que pues conocemos muy bien que son formas informales de intermediación política. Es decir, México se ha pacificado o por fuerza bruta o por intermediación política. Tienes la figura que conocemos, el cacique, que es este nombre de los líderes indígenas del sur de Sudamérica, del régimen inca, pero traído y usado para toda América, para decir estos líderes sociales locales, los cuales son capaces de conjuntar poder político y social en el territorio y crear redes informales de solidaridad versus los estados nacionales. Por eso hemos visto mucha violencia política y usualmente es un cacique quien es una disputa entre caciques quienes logran tomar la estructura del territorio nacional. Sí, si tú lo ves desde esa perspectiva, Porfirio Díaz era un cacique local que logra controlar a todas las élites políticas del liberalismo, derrotar a las conservadoras e imponer por primera vez un Estado nacional sobre el territorio, ¿no? Suena un poco como a una paz mafiosa. Proto paz mafiosa. Todas las paces son o le llamamos negativas, o hay un acuerdo político de decir, bueno, nos vamos a repartir el poder. Y la Revolución Mexicana, pues fue toda esa élite anterior, vamos a quitarla y vamos a poner una nueva élite. Bueno, eso nos costó 1 millón de habitantes, la Revolución Mexicana, como este famoso paper de Macá. Un poco para decirles, o al menos que tú... 1 millón de habitantes en un país que tenía como 12 o algo así que es un montón. Sí, o sea, perdimos casi 1/8 de la población nacional, o sea, una pérdida demográfica importante. Pero ¿cuál es el mensaje que quiero dar? Hay muchos grupos sociales en lo que este territorio conocemos como México que han disputado el control de la tierra, el territorio y el aparato burocrático. Y eso sigue pasando hasta hoy. Es decir, ¿por qué seguimos viendo la larga duración violencia en México? Porque el Estado mexicano no ha logrado, establecerse como un monopolio violento suficiente y con una serie de acuerdos políticos para mantenerlo. Es decir, ningún monopolio está basado solo en violencia. Está basado en una serie de acuerdos políticos y está basado también en ciertos mecanismos de redistribución. Es decir, este acuerdo político te da redistribución. Lo voy a decir para otros países, los países federales, por ejemplo. Tuvieron pasados muy violentos porque habían enclaves regionales basados en religión o basados en diferencias lingüísticas, a veces combinados, que esencialmente no podían aguantarse unos a los otros y tuvieron guerras internas en sus enclaves territoriales y al final lo que decidieron es, a ver, bueno, está bien, hay un gobierno nacional, pero nos autogobernamos en lo local, ¿no? O sea, esos son los gobiernos federales. El federalismo es uno de esos mecanismos políticos en que el Estado decide reorganizar el territorio. Suiza, por darle un ejemplo a quien nos está escuchando, quien haya leído la historia de Suiza, va a encontrarse a este país que hoy lo sabemos neutral, que hoy lo sabemos pacífico, que es la idea o el paradigma actual de la paz esencial y del Estado neutro en lo internacional. Pasaron cientos de años de guerras entre ellos en sus enclaves y lo que decidieron fue hiperfragmentar la autoridad política. Por eso cuando hablamos de democracia y directo suiza, en realidad lo que estamos diciendo es la única manera en que encontraron, en que podían convivir entre ellos. Entonces, la violencia es una forma de disputar fines políticos, lo diría Clausewitz, y en ciertos casos funciona para redistribuir el ingreso o para redistribuir el poder político, que también es otra forma de redistribuir el ingreso, pero también de decidir cuál es la élite política y social. Entonces, eso lo diría en el largo término, pero eso pasa en toda América Latina. Pero lo que distingue
a los países de América Latina de unos más pacíficos a los otros, además de la capacidad, por ejemplo, de lograr acuerdos políticos y estados fiscales relativamente fuertes. También es la capacidad que es cómo esos estados se ubican en la geografía política global. Es decir, México está en una posición muy rara porque estamos debajo de una superpotencia. Entonces, todos nuestros incentivos para una guerra entre estados se acabaron. Fuimos invadidos por esta superpotencia arriba. Entonces, México, como otros países, no tenemos ningún incentivo para la guerra porque vamos a perder. Esencialmente, o sea, Estados Unidos nos lo puso 3 veces y las invasiones lo pusieron. Y Juárez al menos logró algo en la historia como de las guerras interestatales, es que sí le dio un mensaje a Europa de decir, ya dejen de intentar disputar a México. México, al igual que Haití, en algún momento le tuvieron que decir a Europa, aquí ya se acabó. Podemos dialogar con ustedes, con Europa, pero bajo otros términos, ¿no? O sea, no con que nos impongan un príncipe exterior. Ahora, pues México también, como está en la esfera política de influencia de los Estados Unidos, pues Estados Unidos, y esa idea de la doctrina Monroe del espacio vital de los Estados Unidos o de su espacio geopolítico, o sea, la doctrina Monroe no solo es como nos gusta tener el continente controlado, no. Inició como una idea de decir vamos a sacar a Europa de aquí, porque es lo que no querían los gringos, a los europeos. Es la razón por la que festejan en Estados Unidos tanto el 5 de mayo, porque es la victoria final contra el imperialismo europeo. Exacto. Es decir, este es nuestro espacio político y geopolítico vital, ¿no? Porque además estamos hablando de Estados Unidos cuando estaba expandido. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque los conflictos o la violencia no surgen de la nada. Y al menos es una de las cosas que quiero que tus radioescuchas se lleven de esta conversación. Hay motivaciones políticas, hay estructuras, pero no hay guerras que están predestinadas y no hay ninguna sociedad predestinada a la guerra. Pero claramente se vuelve más riesgoso cuando las tensiones inherentes de una sociedad, políticas y sociales, no se resuelven por una o por otra vía. Lo que hizo la Revolución Mexicana, y esa es una de las cosas más extraordinarias que pasa después de las revoluciones, es que se vuelven momentos muy pacíficos. Porque alguien ya ganó. Ese es el punto central. Y no hay disputa sobre que ganó. Nadie disputa que el hecho de quién es el que ganó. Todo el mundo está de acuerdo en quién ganó. Y pues toda la historiografía de la Revolución Mexicana es lo que dice es esencialmente desde los marxistas hasta los nacionalistas hasta los liberales, todos llegaron a la conclusión, ganaron los sonorenses, ¿no? Entonces esa es toda la conclusión. No ganaron los campesinos, no ganaron los nacionalistas, no ganó esto, ganaron los sonorenses. Claro, se mataron entre ellos los sonorenses después, pero la idea, y ellos encontraron una manera de gobernar el territorio mexicano de 3 maneras. Claro, esto dependerá de tu historiador de la posrevolución mexicana, que es uno, crear un mecanismo de control político donde todas las élites sociales y políticas pudieran mediar sus diferencias, que fue el partido único, ¿no? 2, crear un mecanismo de redistribución de la tierra. O sea, tenían que redistribuir la tierra. Claro, era una de las demandas fundamentales por las que la revolución pasó. Digamos, no se hubieran levantado todos los ejércitos que se levantaron sin esa demanda. Y todas las guerrillas latinoamericanas del siglo XX tienen reclamos agrarios. O sea, eso te dice por qué la Revolución Mexicana hizo algo que no pudieron hacer o sea, ¿por qué no hubo una revolución chilena o no hubo una revolución uruguaya o no hubo una revolución? Porque esencialmente ellos se quedaron de las guerras del siglo XIX y crearon democracias que luego fueron rompidas por los militares. Y tenían guerrillas comunistas alrededor. Por eso también las guerrillas comunistas en México no tuvieron gran poder. Los hombres jóvenes somos esencialmente violentos, muy maduros. Y el patriarcado nos hace pensar que podemos resolver las cosas con violencia, ¿no? Entonces, mientras tenías en México un estado fuerte que pudo reprimir políticamente, porque esa es una cosa también, y eso lo dice la historia o la literatura sobre represión política. Cuando aumentas la represión a niveles estratosféricos, todos los actores políticos entienden que no pueden ganar. Si las revoluciones o las guerrillas siempre surgen de la idea, el decía de Skopwell, que tú le puedes ganar al Estado, ¿no?
Y siempre hay unos ilusos que van a pensar que le pueden ganar al Estado. Pero cuando tienes violencia muy alta, que eso fue la Revolución Mexicana, todo mundo o la mayor parte de la población mexicana entendió el memo de decir, no podemos ganar al Estado mexicano. O sea, no podemos ganar a los sonorenses ni al orden político creado a los sonorenses. Entonces, por eso las guerrillas comunistas y la guerra sucia de los 60s o los 70s fue el recordatorio del nuevo régimen político para decirle a todo el mundo, no pueden ganar. Punto. Que claro, las guerrillas latinoamericanas tenían otras dinámicas, porque no había habido reforma agraria. Pero también hay muchas formas de violencia que las que habla Pablo Picato, que surgen en toda la vida. Borrachos, violencia intrafamiliar, violencia sexual, que tienen que ver más con lo que llamamos violencia intrapersonal, ¿no? Pero lo extraordinario de la historia mexicana es que incluso con violencia intrapersonal, incluso con violencia bandolera, es decir, pues el norte del país siempre ha sido una parte donde gracias a esa frontera pues tenemos un montón de violencia bandolerín. Porque, armas, pues, es muy fácil conseguir armas allá. Conseguir armas, es una toda frontera porosa implica eso, ¿no? Armas, la segunda enmienda a los Estados Unidos provee ese enorme mercado, desde siempre. Y a Estados Unidos, si hay un país que deja todo pasar por esa frontera, incluso ponga muros, es los Estados Unidos, ¿no? O sea, historia de siempre. Pero, pues tienes otras formas de violencia política y de violencia interpersonal que incluso cuando esas crecen, cuando las sociedades se desarrollan, los homicidios en México, que es la manera estándar de medir la violencia en México, descendieron todo el siglo XX. ¿Qué es lo que te dice? Que hay muchos mecanismos sucediendo. Es decir, hay un Estado que logra poner su capacidad. Un Estado que además subsidia o pone la violencia política en manos de los caciques, porque los caciques mexicanos lograron, y esa es la función política de los gobernadores. Tienes un montón de violencia interpersonal que dejó de suceder porque los niños iban a la escuela y había crecimiento económico. Entonces, hay cierta violencia que se relaciona al crimen porque esencialmente alguien roba y mata cuando roba. Es decir, el objetivo del homicidio no era matar a alguien, sino mataste a alguien porque pues, necesitabas robarle a alguien y pues te salió mal. Por eso siempre va a ser una correlación entre robo y homicidio, ¿no? Porque, pues, o sea, alguien sale a la calle, y te sale mal el robo, no te quieren dar el coche, entonces, pues, ¡pah! ¿No? Y piensas que con ese balazo solo los vas a dejar herido y pues lo matas, ¿no? Y eso lo sabe cualquier persona que comete homicidio de esa manera, ¿no? Tú has entrevistado a muchas personas, tú has tenido experiencia, digamos, no quiero decir etnográfica, pero diré etnográfica por la falta del lenguaje. Pero socialmente, no antropológicamente. Con presos de homicidios. Pero además, es la historia de toda la etnografía de crimen, que es como de, a veces matas gente porque es parte de lo que sucede, ¿no? Como en las guerras mismas. En las guerras hay mucha violencia que es muy casuística. O sea, te sucedió en el momento porque estás en un concepto que en guerra llamamos la niebla de la guerra. Exactamente. No sabías que estaba enfrente, te asustaste, disparaste y resulta que no era el enemigo, era un compadre. Exacto. Pero nada más para cerrar esto. Entonces, la violencia se reduce y aumenta. Toda esta idea del México bronco que hay en la narrativa historiográfica mexicana, que a veces hay que cuestionar, es un poco de decir, el Estado mexicano siempre ha sido un Estado un México donde hay un Estado que ha tenido un resorte de violencia dependiente de todos estos vaivenes políticos. Es decir, siempre ha sido un país que ha requerido de mucha violencia para gobernar este territorio. Pero afortunadamente tuvimos una época después de decir, ¿hasta cuándo? Porque esa es la otra cosa. La violencia no puede seguir indefinidamente. La violencia, como cualquier otra actividad, requiere recursos, requiere personas, requiere armas, dinero. Entonces, mantener estados de conflicto y de guerra es muy difícil. Por eso las guerras acaban a veces. Se los pongo en el conflicto. O sea, este podcast va a ser escuchado para alguien en 2024, y quizás si lo escuchan en 2030, ya la guerra entre Rusia y Ucrania terminó, pero
toda la discusión en guerra entre estos dos países es si tienen recursos para continuar la guerra, ¿no? Están hablando de mano de obra, de armas, de recursos financieros, tecnológicos, etcétera, 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 ¿no? Exactamente. Y estamos La- hablando de eso en el, 2024. el- el debate, el debate es que qué se le va a caer primero, que a Ucrania los hombres o a Rusia el dinero. Y eso depende de mucha voluntad política, ¿no? Es decir, ¿quién te da el dinero? ¿No? Entonces, por eso a mí me gusta mucho verlo eso en temas de, como de economía de guerra. Es decir, la guerra produce crecimiento económico porque industrializas a ciertas partes de la nación, pero también una parte de la globalización lo que creo es que crece una parte y la guerra se da en otro lado. Es decir, las armas están en un país, están en Alemania y en Estados Unidos, pero las guerras suceden en otros lados, ¿no? Bueno, entonces como todo en la globalización, una cosa está en un país, otra cosa está en otro país. La pacificación se detuvo en 2006. Y, y si quieres, ya luego hablamos un poco de la violencia hoy en otro momento, Sí, pero sí. solo para decir en este gran arco, no es la primera vez que después de estos arcos pacificadores viene otro impulso político por reiniciar el conflicto, y en buena medida por la relación que México tiene con los Estados Unidos. Sí, pues o sea, la Revolución Mexicana en buena medida está incentivada desde los Estados Unidos, ¿no? El siglo XIX mexicano está incentivado en muchas razones por la alineación o no política de los Estados Unidos versus Europa. Y en este caso fue el gobierno de los Estados Unidos impulsando que México desatara una guerra por el tema de la guerra global contra las drogas. Entonces, esa es la otra cosa también que hay que decir la verdad. Sí hay resortes nacionales, sí hay condiciones estructurales de la violencia, y como yo lo digo en mi tesis, pues claramente había mucha desigualdad y crecimiento estancado. Y esa es una de las cosas que tenemos desde 1994. O sea, de hecho, ayer chequé, no, antier, me chequé los datos del Banco Mundial y me saqué el promedio de crecimiento económico per cápita y estamos esencialmente en cero. O sea, era 0,83. O sea, Ajá. estamos cerca del uno o del 0. O sea, es el vaso medio lleno, ¿no? ¿Cuál es el vaso cuál es el que quieres ver? Pero entre cero y uno está muy mal, ¿no? Es decir, ya dejamos de crecer. Entonces tenemos una masa de hombres jóvenes, Ujú. eh, que claro, Que no tiene pudieran movilidad haberse social. quedado, que requieren movilidad social y ahí estaban, y de pronto surgió una economía de guerra que lo requirió. Y eso es lo que pasa en Hay 2006 demanda de con trabajo y el trabajo que se demanda es ese. es matar. No, y eso sucedió en todas las guerras del mundo. Es decir, los mecanismos formales de las guerras antes era la conscripción durante el siglo XX y en el XIX, pero incluso antes de que existieran estados nacionales, pues estas clases sociales han existido toda la vida de la humanidad, se le llama mercenariazgo, ¿no? A ver, los Este, soldados de la revolución, del ejército constitucionalista, cobraban. vamos, Y la opción para muchos de ellos era irse a la División del Norte o al ejército constitucionalista, porque ganaba más trabajar para Pancho Villa o para Venustiano Carranza que trabajar para tu hacendado o para o lo que tú cultivabas. O y, sea, y vamos, eso lo dijo en su momento Maquiavelo. O sea, cuando Maquiavelo escribe El el Príncipe, príncipe. él está preocupado que los mercenarios son ingobernables. Los ejércitos nacionales o la existencia de un ejército nacional también es una parte importante de los resortes de la violencia. Es decir, el declive del ejército mexicano en el siglo XIX con Porfirio Díaz, es decir, Porfirio Díaz desfondea al ejército mexicano. Por eso pierde fácilmente la Revolución Mexicana y termina exiliado. Lo que dice Telescope Cole esencialmente, los estados débiles son tendientes a sufrir al menos de revoluciones o de intentos revolucionarios, ¿no? O los estados fuertes pueden terminar en cambio en guerras civiles muy largas, ¿no? En las cuales quizás los revolucionarios pierdan, pero se vuelven guerras civiles muy largas, que eso fue esencialmente toda la historia de las guerras civiles en el siglo XX, en el mundo en general. Entonces México entró a este tipo de violencia, que también es un tipo de violencia que ha estado en todo el continente, porque Estados Unidos ha presionado a todo el continente, pero además es cierto tipo de violencia política surgida, violencia criminal surgida esencialmente también de
América Latina después de las dictaduras. Es decir, después de las dictaduras y del ajuste estructural, no salieron estados más fuertes en América Latina. Son estados que comienzan a ver hacia el exterior, pero no han resuelto su problema clave, que es su debilidad institucional, social, política, geográfica. eh, y si unos, vamos, los vamos a poner un ejemplo en América del Sur, que es el Cono Sur. El Cono Sur el Amazonas sigue siendo el problema más importante de gobernanza territorial de todo el Cono Sur, porque no pueden gobernar esa selva tan grande. Es gigantesca. Entonces, Ecuador, Venezuela, Brasil, tienen el problema de administrar eso y es ingobernable. Y prácticamente el esfuerzo político de estos tres. Miguel Centeno sigue siendo relevante hasta hoy en día. Sí. Países con instituciones muy pequeñas para gobernar territorios tan grandes. Y es una locura. A diferencia, por ejemplo, del Estado norteamericano, pero el Estado norteamericano se construyó esencialmente de la extracción global, ¿no? Y además de establecer un nivel político y de crear un sistema monetario alrededor de los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos tiene fuentes de dinero por su sistema monetario, ¿no? Punto, ¿no? Y ahí es donde, por eso son un imperio, ¿no? Porque no solo son capaces de gobernarse a sí mismos, pero ya están perdiendo esa capacidad porque están regresando a los resortes políticos de la guerra civil, pero luego podemos hablar de eso. Entonces México está ahí y llegamos a la guerra contra las drogas. Y pues como diría el clásico, nos agarró con los dedos en la puerta, ¿no? El presidente Calderón pensó que iba a construir un estado más fuerte a partir de esto, ¿no? Es decir, que les iba a ganar rápido. Y se desató algo que no pensó que iba a suceder. Pero aquí te quiero interrumpir para preguntarte, porque esto es una cosa que a mí me parece como fascinante, triste, pero fascinante. ¿Qué lo hizo pensar? Oye, no sabemos, porque no podemos entrar a la cabeza de Felipe Calderón y ver qué estaba pensando, pero ¿qué creemos que lo hizo pensar que podía ganar tan rápido? O sea, ¿cómo llegas a ese error de cálculo de varias desviaciones estándar? Yo creo que, hablando otra vez de debilidad estatal, en buena medida se debió a algo que hizo Vicente Fox, que fueron dos cosas. Una, yo creo que Vicente Fox desfondió los servicios de inteligencia mexicanos. O sea, en realidad es culpa de Santiago Krill. O sea, teníamos un mal CISEN. El CISEN se echó a perder. Sí, y además, o sea, y sí hay que decir, la violencia se usa de manera estratégica porque lo que tú buscas es tener una cierta dominancia estratégica en algún momento y pacificar después. Es decir, la violencia es costosa, entonces necesitas. Tú quieres administrar, administras. O sea, como le decía Porfirio Díaz, clásico en el siglo XIX, ¿no? Pan o palo. Palo pan, ¿no? O el prismo, ¿no? O sea, lo que resiste apoya, ¿no? O sea, te daban un cargo, pero si te ibas mal. Saludos a Reyes Heroles, al fantasma de Reyes Heroles, que todavía sigue por ahí. Y no. Pero así funcionan todos los sistemas políticos, un poco que aprenden a modular el uso de la violencia, ¿no? O sea, es parte del repertorio autoritario de los regímenes políticos autoritarios, ¿no? Los democráticos lo que hacen es como o poner el conflicto en muchos, o dispersar el conflicto en muchos espacios, ¿no? El espacio político en México era el PRI. Y si estabas fuera del PRI, pues sencillamente estabas fuera de la política, pero podía estar dentro del sistema sin estar dentro del partido, ¿no? Ser un intelectual en contra del régimen, cosas así. Bueno, yo creo que. Y la Dirección Federal de Seguridad sirvió muy bien durante todo el régimen del PRI como mecanismo de espionaje político para luego implementar represión política. Era la policía política clásica de todo régimen de ese corte. Y que además tenía la capacidad de saber de dónde estaba la vida criminal, porque la vida criminal y la vida política siempre tienen una intersección, y eso lo dice Luis Astorga. Y además, la Dirección Federal de Seguridad tenía esa función, y luego su sucesor, quote unquote, que fueron el CISEN y la Policía Federal preventiva desde entonces, y luego la Policía Federal y hoy la Guardia Nacional, pero pues ahí hay un vacío que creo que todavía no está totalmente llenado, que creo que se han tomado los militares, entonces, totalmente, es que a final de cuentas tienes información para
ver cuáles son los riesgos para el Estado Nacional, ¿no? En la agenda de seguridad nacional. Eh, una parte de esa agenda también se estropia porque el control político también termina interferido por Estados Unidos, que es la intervención de la DEA después del asesinato de Camarena, En los 80s. En los 80s, en el sexenio de Miguel de la Madrid, en el Exacto. 85, porque esencialmente lo que hace el asesinato de Camarena es darle una oportunidad a Estados Unidos de justificar su intervención en el mundo criminal mexicano Así es. con impunidad. Así es. Y, Que claro, y a raíz de eso se desmantela la DFS. Se desmantela la DFS porque se dice, bueno, la DFS hay un montón de personas que se pasan. Por ejemplo, hay un artículo fascinante. Las charolas que repartían, ¿no? Que la era charola esta que, pues, práctica de darle identificaciones de la DFS a gente, pues, a criminales que operaban y cumplían pues, ciertos objetivos de la DFS y tenían cierta impunidad a cambio de esos servicios, ¿no? O te cambiabas, o sea, te quitabas la charola y secuestrabas en la noche, que es un poco lo que dice toda la literatura sobre secuestro en México. Ujú. Que es que, y además tiro por viaje, si tú ves todas las noticias de secuestradores en México, todos tienen una historia de haber sido parte de las agencias de seguridad de México. Es algo muy común histórico que ves, digamos, regresando a Maquiavelo. Es esta cosa de que tienes mercenarios esencialmente o gente que cobra por ejercer la violencia, que de pronto ya no se ven ocupados, pero los dejas ahí flotando en el mercado, ¿no? Despides a los soldados, los licencias, etcétera. Y no necesariamente eso los hace muy felices. Y la herramienta que tienen y que saben usar es la violencia. Entonces, se la venden a quien la usa o la usan ellos mismos. Claro. O en la historia de México también, que es que los gafes, que era el grupo los Zetas, los que se volvieron los Zetas. Que se volvieron a Z, que era un grupo especializado de contrainsurgencia entrenado por el gobierno de los Estados Unidos en México, que terminaron siendo los Zetas, ¿no? Es decir, lo que termina siendo un poco la transición democrática, y hay una discusión ahí entre los académicos, en la cual yo estoy como equidistante de los dos lugares. Es decir, yo no creo que la transición a la democracia causó la violencia en México, pero sí comienza a romper muchos mecanismos de intermediación de los servicios de inteligencia y de seguridad y termina otorgándole muchos espacios a los Estados Unidos. Es la DEA, las policías locales terminan en control de la oposición y la oposición termina quitando a los jefes de policía que solían ser mediadores, porque todo jefe de policía en el planeta Tierra media con el crimen. Entonces lo que tú estás diciendo es un poco que la transición a la democracia lo que hizo es que creó un vacío de poder. Digamos, se creó un vacío de poder entre los regímenes, en ese interregnum de regímenes, que creó que ese vacío, pues al final lo ocuparon Estados Unidos, las agencias de inteligencia, la DEA, etcétera, las organizaciones criminales, etcétera, ¿no? Porque había y además, una falta de coordinación o no sé. Y una cantidad de agentes libres también. O sea, hay muchos agentes libres en todo esto. Y claro, políticos locales que son medio corruptones, que con estos agentes libres, con estos líderes de policía, hacían estos negocios privados. Ahora, por ejemplo, para decir, las drogas no necesariamente ni la democratización crearon la violencia. ¿Por qué? Porque si eso hubiese pasado, pues claramente hubiésemos tenido una explosión de violencia criminal en 1997. Y no, o sea, la tasa de homicidio estaba bajando. Punto. O sea, no estaba aumentando la violencia. Claro, había un poco más de violencia en ciertas partes del país, pero ciertas partes del país que siempre han sido muy difíciles para gobernar para el Estado mexicano. Michoacán, Guerrero. Sí, no son las causas de la violencia, pero son sucesos que parte de crean el clima, fomentan el clima que hace que se favorezca esa circunstancia, digamos. Sí. Y en todo ese escenario, yo creo que Calderón responde a dos cosas. Yo no creo en la teoría en que él quería legitimarse vía crimen. Yo creo que eso lo encontró después. Es decir, más bien se benefició de eso, pero no necesariamente era su motivación original. Si tú lees a Guillermo Valdés, que era el director de Calderón, precisamente. Si tú lees... Poiré también lo fue después, ¿no? En algún punto. No, ya sé, o sea, lo quitan porque luego Poiré queda como director del CISEN con Calderón y luego se fue a gobernación. Es decir, Calderón se ve en la obligación de rehacer los servicios de inteligencia
porque la idea con la que llega Vicente Fox es voy a cooperar con Estados Unidos en seguridad. Un poco ya estaba México iniciando los operativos militares, o sea, ya habían operativos militares, antes se llamaban Operación México, Ujú. muy famosos, con la iniciativa Mérida, bueno, lo que antes y después terminaría siendo la iniciativa Mérida. Pero además, pero ya había además en la historia de México muchas intersecciones de la DEA y del ejército contra el crimen organizado y drogas. Sinaloa es el caso en particular, la Operación Intercepción de los 70. Entonces, pero ¿por qué sucede en este momento? Yo creo que Calderón creyó que una intervención rápida lo podría dar. Y sí le dio esa impresión. Es decir, además hay dos historias de por sí que además hablan otra vez de la estructura política y de poder del Estado mexicano. Una es los gobernadores de las dos entidades, Guerrero y Michoacán, sí se estaban enfrentando a que había actores políticos locales que se estaban coludiendo con bandas del crimen organizado, que eran bandas que además estaban creando a partir de un conflicto que la misma DEA provocó entre el cártel Sinaloa y del Golfo, ¿no? Entonces estos dos cárteles bajan hacia allá cuando el gobierno mexicano desplaza al cártel del Milenio. El cártel del Milenio es un cártel que ya no existe hoy, pero cuyos miembros hoy son parte de un cártel que quizás la gente conoce como el cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, los antiguos miembros del cártel del Milenio se unieron con los Zetas y crearon el cártel Jalisco Nueva Generación. El lugarteniente del líder de ese cartel, de los Valencia y Carlos Rosales Mendoza, que además fue uno de los líderes originadores de lo que se llamó la familia michoacana. Ellos fueron esencialmente parte de los Zetas y luego uno de ellos, Nemesio Ceguera Cervantes, era el segundo de Carlos Rosales Mendoza, quien fue asesinado hace unos años. Un poco para decirte que esencialmente tienes un problema político nacional, llegan a los Estados Unidos, estropean las cosas, crean más conflicto. Cedillo y Fox hacen muchas intervenciones en el puerto de Lázaro Cárdenas porque claramente las drogas están pasando por ese puerto. Sigue pasando, ahí está pasando el fentanilo porque llega de China en el puerto de Lázaro Cárdenas. Y además todas las carreteras que pasan por esos puertos fueron modernizadas durante el salinismo. José Francisco Ruiz Massieu claramente al construir la autopista del Sol crea un camino directo entre la costa y el norte del país con el Telecán. El Telecán aumenta, es decir, se están dando un montón de condiciones, o sea, todas las condiciones se estaban dando porque el Telecán lo que hace es aumentar la capacidad de mover drogas hacia los Estados Unidos. La demanda de Estados Unidos crece. Hay una revolución logística en México a raíz del Telecán para facilitar el comercio. Y eso, pues, si puedes mover cosas, puedes mover personas, puedes mover otras cosas, armas, drogas, etc. Armas, personas, drogas, lo que tú quieras por esa frontera, que al día de hoy siguen sin resolver. Si tú ves el número de decomisos de drogas por la frontera norte en los datos de los Estados Unidos, crecen a partir del Telecán. Entonces el Telecán crea esto, la democratización rompe mecanismos de intermediación. Y además la democratización, porque Vicente Fox dice, y lo dice Cree también al inicio del sexenio, no necesitamos saber nada más. El CISEN era un mecanismo de represión, la Dirección Federal de Seguridad eran horribles. Sí, sí, por supuesto. Hay un montón de agentes libres porque están cambiando los gobiernos locales y de pronto, y además tienes cárteles de la droga que están financiados por el dinero del régimen de prohibición de drogas. Y le llegan estos dos gobernadores, Lázaro Cárdenas Batel y Seferino Torreblanca, del PRD, llegan a hablar con Felipe Calderón y veo una gran oportunidad de Felipe Calderón en dos sentidos. Y eso lo pone en un libro, Luis Astorga, en un libro que se llama ¿Qué quieren que hiciera? Así literalmente se llama el libro. Y me parece fantástico que es dos gobernadores con estados, gobiernos locales incapaces de gobernar ese territorio. Y de oposición para él. Y de oposición que era para él una ventaja. Porque Calderón quería el reconocimiento del PRD. Claro, ahí es la parte donde le sirve para legitimarse, digamos. Ahí es donde entra ese factor. Voy a ganarme a los gobernadores de oposición. Exacto. No era la idea de Calderón. Me voy a volver popular desplegando el ejército. No. Su idea era, necesito ganarme a la oposición, pero además necesito golpear a la oposición localmente, que el gobierno federal gane, porque una idea que tenía Felipe Calderón en ese entonces era que su hermana podía gobernar Michoacán. Cocoa. Luisa María. Y que pues no, ni sucedió, porque además Luisa María Calderón perdió las siguientes dos elecciones. O sea,
le salió todo muy mal. Pero además era también una idea que todos los gobiernos mexicanos tienen de complacer a los Estados Unidos. Unos lo complacen más que el otro, otros más bien como que le dan algo y le quitan y negocian, pero seguridad siempre ha sido unas agendas bilaterales muy tensas. Entonces era un win-win-win-win en la cabeza de Calderón. Y con poca información, pues sí le llegó algo que Alejandro Ope, que en paz descanse, dijo, que creo que es la mejor explicación porque un poco te explica la vida actual, pero siempre se da la historia de la humanidad, la policrisis como les llaman hoy, pero era una tormenta perfecta. Todas las condiciones ya estaban dadas. O sea, es decir, todo estaba en alfileres y le quitaron los alfileres, por decirlo de otra manera. O todavía estaba cubierto de gasolina y echaron un cerillazo. Ya. Que es un poco lo que hizo el salinismo. El salinismo trató de reinventar el régimen en muchas maneras. Y parecía que iba bien, pero el problema es que el salinismo jugó a mover la intermediación en muchas maneras y dejó otras partes al lado. Es decir, yo creo que además porque yo creo que el salinismo, y es una cosa que no parece mucho los estudios de seguridad, pero si te das cuenta está la misma literatura sobre la democratización en México, el Telecán y los 90s, que es que lo que sí mantuvo el sistema político mexicano fue la corporativización, pero en un momento en que tenías más informalidad después de las crisis. Entonces, tu única intermediación social eran los sindicatos y los sindicatos terminaron totalmente rebasados por las crisis económicas. Entonces, tu mecanismo claro de intermediación social que tenía el PRI, que era la CNC y los sindicatos terminaron erosionados. Y entonces, ¿dónde está la intermediación del gobierno con muchas formas sociales y políticas? Y remueves tu intermediación en materia de seguridad con los servicios de inteligencia y la policía. Todo se te salió de control. Es decir, fue tan revolucionario el régimen salinista que muchas de las intermediaciones del régimen anterior se sustituyeron. Y Vicente Fox y Felipe Calderón no pensaron las consecuencias de brindarse nuevos problemas políticos con esas instituciones políticas que no tenían. Regresando al punto inicial, el problema crónico del Estado mexicano es su incapacidad de establecer su dominancia en el territorio en más de una manera, no solo en manera policial, no solo es intermediación política, es política social, política industrial, intermediación social. Y pues se volvió muy bueno para golpear, pero no ha sido muy bueno reparando un montón de problemas políticos. Digamos, después de este contexto que a mí me gustó mucho y se me hizo maravillosa toda esta explicación que conecta con todos estos fenómenos comerciales y demás, porque justo vamos a ir hacia allá ahora. Hoy, digamos, pasa el sexenio de Calderón, el sexenio de Peña Nieto hace algunos cambios, pero en esencia la estrategia continúa, que el ejército haga las tareas de seguridad, etcétera. No se reconstituye tanto lo de servicios de inteligencia, aparentemente. Llegamos al sexenio de López Obrador y lo que vemos es como un double down a la estrategia, ¿no? Como echarle turbo, digamos. Si no hacía el ejército suficiente, va a hacer todavía más. Pero, ¿dónde estamos hoy? ¿No? ¿Cómo...? Digamos, todas esas estrategias claramente han sido fallidas. El contexto sigue siendo más o menos el mismo y se va a seguir profundizando porque la integración de América del Norte sigue acelerándose y se va a seguir acelerándose. Entonces, digamos, con todas las estrategias falladas que hemos tenido y en el lugar en el que estamos hoy, ¿cómo nos imaginamos que puede evolucionar el panorama de seguridad de México pensando en los siguientes años, ¿no? Y pensando justo en la siguiente década, donde, hablando de policrisis, van a hacer crisis muchas de esas otras cosas, pensiones, cambio climático, bla, bla. Pero lo van a hacer en un entorno de, quizás, decimos que no, pero quizás lo van a hacer en un entorno de mucha violencia, lo cual le añade todavía más complejidad a eso, ¿no? Claro. Solo para decir en dónde estamos, México sigue siendo, en términos comparativos de la región, el problema es un poco, quiero hacer dos como comentarios antes de responder esa pregunta porque creo que son buenos contextos. La primera es, no quiero que quien nos escuchó se quede con la impresión de que todo se resuelve con inteligencia, ¿no? Porque claramente... Pero sin inteligencia claramente nada se resuelve. Nada se resuelve y además no puedes prevenir cosas. Uh-huh. Es decir, para eso la inteligencia. La inteligencia, como toda capacidad técnica de administración de información, te permite al menos pensar que hay ciertas cosas que le mueves o no le mueves, ¿no? Es decir,
o sea, la parte estratégica del gobierno claramente falló, ¿no? Que eso es un poco el mensaje que quiero dar, ¿no? Una, dos. México tiene una tasa de homicidios o ha tenido una tasa de homicidios de entre promedio 15 a 25 homicidios por cada 100,000 habitantes, dependiendo del año, desde el 2007. Eh, si lo ponemos en un rango normal, está en 15, ¿no? Suena poco en América Latina, ¿no? Tienes países como Venezuela, que tiene 70 homicidios por cada 100,000 habitantes. Tienes Brasil con 40 homicidios cada 100,000 habitantes. O sea, Brasil creo que es una de las mejores comparaciones que podemos hacer. Tienes el caso de Colombia, que pasó de 70 a 80, ahorita tiene 30, es decir, se parece mucho a México ahorita Colombia, porque sí tiene mucha violencia criminal. Y no se parece a Guatemala. El problema es, en dimensión de escala, es que, claro, cuando lo haces por cada 100,000 habitantes, es decir, lo haces comparable, lo que estás diciendo es un lugar es más violento que el otro porque su población tiene esa proporción. Pero si lo contamos nada más en números absolutos, en México han muerto 223,000 personas. Ahorita saqué los números de mí. Bueno, redondo porque pues no voy a dar, pero más de 200,000 personas han muerto por esto. Agrégale. Los desaparecidos. Los muertos. ¿Mandé? Los desaparecidos. Desaparecidos, que el número ronda los 100,000. Ajá. Y desplazados, quién sabe cuántos más sean. Que no podemos medir desplazados, porque es muy difícil medir. O sea, los que te estudian migración, por ejemplo, saben muy bien que medir cuando la gente se mueve dentro del territorio ya está por sí muy difícil. Ahora imagínate conseguir que en una encuesta alguien te diga, pues me moví al estado. Porque te lo digo yo, de que cuando fui a Michoacán, encontré, y luego me fui a Colima. Si vas a Colima, hay un montón de gente de Michoacán, y lo que te dicen es que en Michoacán ya no puede vivir, entonces me decían. Hoy en día, gente de Zacatecas que vive en Aguascalientes, porque Zacatecas no quieres pasar por ahí. Pues no quiere estar en Fresnillo, ¿no? Ahora, tienes todos estos problemas. Y el problema absoluto es que ya se ha complejizado más la guerra contra las drogas. Sigue habiendo una dimensión de la guerra contra las drogas que se tiene que resolver. Y el problema, que tanto viene el debate, claro, este podcast se puede escuchar en cualquier fecha, pero ese fue literalmente ayer, cuando el debate presidencial en México, el primero, el 7 de abril. Pero si lees las propuestas de los candidatos, lees al presidente, lees a los últimos 5 presidentes, el problema que tenemos es que estamos atascados en una visión unidimensional de la violencia. Que es decir, que solo hay una manera de atajar la violencia, o dos máximo. Una es militares y dos es programas sociales, ¿no? El problema de programas es decir, vamos a atacar la demanda y la oferta de esta manera. El problema es no entender la demanda ni la oferta, ¿no? Y entender que esto es un mercado que se mueve por otros mercados. Es decir, el mercado de la violencia está movido, sí, por el mercado de capital humano, en política social está ahí. Sí, está movido también por el de armas, ahí está, pero está movido esencialmente por el problema de la falta de crecimiento económico en México. ¿Por qué? Porque claramente el crimen organizado se volvió mercado económico alternativo para muchas personas. Es un mecanismo de extracción económica. Drogas, por ejemplo, siguen siendo al día de hoy uno de los ingresos más importantes de cualquier organización criminal. En lo micro y en lo macro, porque lo micro es tú vendes marihuana en tu colonia. O sea, vendiendo unos cuantos kilos de marihuana haces el sueldo de cualquier trabajador de 12,000 pesos, ¿no? Y pues pregúntale a cualquier dealer de la Ciudad de México. Y claro, si eres un dealer de heroína o de fentanilo, hasta te haces una cantidad bárbara de dinero. Es decir, las drogas son un bien muy rentable. Porque las drogas, al igual que otras sustancias, tienen algo que le decimos que tú lo sabes bien como economista, son sustancias cuya elasticidad es muy, muy amplia. Es decir, ¿qué quiere decir esto en términos en el español para los que no son economistas? Que siempre va a haber demanda. Y son bienes inelásticos. Exacto. Entonces, no importa que tanto sube el precio, siempre va a haber demanda, digamos.
Siempre va a haber demanda. Es lo mismo que con el alcohol, es lo mismo que con el tabaco. Es decir, la gente no va a dejar de tomar alcohol en la humanidad porque le subas más impuestos a esto. Sí, estás tratando de hacer un deterrence con impuestos, por ejemplo, pero claramente porque las drogas resultan en una, y es una de las cosas de neurociencias que ya es más reciente, que es decir, las drogas como cualquier otra sustancia, como el alcohol, son mecanismos para relajar el estrés psicológico de las personas, ¿no? Por eso Estados Unidos tiene muchísimo consumo de drogas, porque hay un estrés psicológico basado esencialmente en las condiciones de explotación del capitalismo. Entonces, no va a haber dejar de consumo de drogas y por lo tanto un flujo de dinero importante para el crimen organizado. Dos, no veo el fin de la segunda enmienda de los Estados Unidos. Punto. Es decir, yo sé que el gobierno mexicano está en una demanda contra el gobierno de los Estados Unidos para las armeras, pero es una industria muy poderosa en los Estados Unidos que está protegida por la Constitución de los Estados Unidos. La única manera de parar el flujo del mercado de armas es que sea una abolición de la segunda enmienda de los Estados Unidos, cosa que no veo que suceda a menos que tengan una guerra civil, que es un poco la idea de la segunda enmienda. La segunda enmienda está diseñada para que la gente se rebele contra el gobierno norteamericano. O sea, y es una cosa que la gente tiene que entender porque ese país tiene muchos problemas políticos. Porque, o sea, tanto el Ku Klux Klan como el Black Panther Party se aprovecharon de eso. Es decir, que hay una cantidad de drogas y de armas y pasa en México, punto. Y tercera es que en ese stagnation económico en ciertas regiones del país, pues vas a tener un montón de extracción económica de grupos del crimen organizado que ya se crearon en otros mercados ilegales que siempre han existido. Si la extorsión, la intermediación, el secuestro, el tráfico el tráfico de personas, el tráfico de migrantes, el tráfico sexual, que ese es un caso muy específico en Tlaxcala y Puebla, por ejemplo. Todos estos mercados siempre han existido. Pero el problema es que tienes todos estos mercados que siempre han existido, es decir, crímenes que siempre han existido toda la vida y que van a seguir existiendo toda la vida, para lo cual el Estado mexicano tenía recursos limitados, pero el Estado mexicano tiene esos recursos limitados también abocados a drogas cada vez que los Estados Unidos te piden algo. Y lo que hizo el gobierno mexicano fue irse contra las grandes organizaciones criminales. Hay un libro muy interesante que les recomiendo mucho a todos, que es el de Angélica Durán Martínez, sobre Politics of Violence, sobre Colombia y México. Y lo que ella dice, y yo creo que es una de las narraciones más inteligentes que hemos puesto atención, es que si los grandes cárteles comenzaron a reclutar bandas de crimen local cuando se expandieron a partir de la presión del gobierno de Calderón en 2006. Es decir, hubo dos mecanismos en que lo hicieron. Una fue el cártel Sinaloa, lo que hizo es crecer sus propios ranks, ¿no? Más gente, más gente, más gente, y crear una relación social simbiótica del cártel Sinaloa con las personas, ¿no? Y con sus comunidades. Pero tienes el caso del cártel del Golfo que dice, no, necesito aliados locales porque no me puedo expandir de esa manera. Entonces jalan a los Zetas y jalan a un grupo de pandilleros locales a través de los primos de los Cárdenas, que son los Beltrán Leiva, y estos a su vez contratan un montón de pandillas. Y el problema es que cuando el gobierno de Calderón fragmenta los cárteles de la droga, cuando la fragmentación fue esencialmente, por ejemplo, con los Beltrán Leiva, que se fueron directo contra los Beltrán Leiva, entonces todas estas pandillitas que ellos subcontrataron quedaron libres de jerarquía nacional. Entonces se volvieron pandillas extractivas. La violencia en Guerrero se explica esencialmente a partir de ese momento. Todas estas pandillas extractivas. Igual en Michoacán. La familia michoacana y los templarios tenían la capacidad monopolizadora. Al quitarlos, creas un montón de pandillas por municipios. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Tienes una guerra contra los grandes cárteles que siguen existiendo, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Tienes un problema que estos distribuyen a muchos grupos criminales locales que además se dedican a otras actividades criminales. Entonces, las actividades locales están funcionando con drogas y además otras actividades como la extracción. Como el Estado mexicano no sirve en ninguna parte, es decir, como tienes un Estado débil, porque fiscalmente es débil, y cómo se transforma o cómo se traslapa esa fiscalidad. Gobiernos locales, por ejemplo, que tus policías no les pagas más de 10,000 pesos.
Entonces, ¿cómo esperas que un policía no se haga criminal después de que cada sexenio, cada gobernador depura a la policía? Entonces, lo que hace es sacar un chingo de personas que ganaban 10,000 o 9,000 pesos con habilidad de manejar armas hacia el mercado laboral de la violencia. Entonces, tienes un mercado laboral muy móvil en violencia y la imaginación política de la clase política mexicana es: las drogas siguen siendo malas, militares, y con unas becas se resuelve. Y el problema es que las becas no resuelven un problema de fondo que tú ya sabemos, que vas a hablar seguro con algún otro colega en este podcast, que es que el mercado laboral y el crecimiento económico mexicano son muy malos. La movilidad social es muy La mala. beca no compite contra el ingreso que pueden tener estas personas usando sus armas. Sí, así de sencillo. Y no resuelve el problema de seguridad en el muy corto plazo, que es, digamos, que es lo que la gente quiere. Y la otra respuesta que apuntaría, uno quisiera pensar, a resolver ese problema de corto plazo, pues en realidad no está jalando. Entonces, lo que yo veo hacia el futuro es un ciclo de violencia seguido. ¿Por qué lo puse al principio con el tema de Colombia? Colombia vivió a partir del asesinato de Gaitán y de la guerra contra las drogas, un periodo de historia que se le llamó la violencia. O sea, literalmente así se llama ese periodo histórico y hacia adelante, y es tanto figurativo como real. ¿Qué quiere decir? Que vamos a vivir altos niveles de violencia por más años. Y eso se van a recrudecer porque vas a tener esencialmente un Estado mexicano muy débil y organizaciones criminales tratando de gobernar las cosas que el Estado mexicano no puede gobernar. Es decir, las personas están recurriendo a las organizaciones criminales como proveedores de servicios. Entonces, hay dos grupos de bandidos. El bandido estacionario, que es el Estado mexicano. Este es un paper de Mancur Olson que me encanta porque le pone todo sentido, ¿no? Es decir, el Estado mexicano es un grupo de bandidos, los cuales es una alegoría, pero un poco cierta. Aquí vamos a la idea esta del Estado como organización criminal, que nos vamos a Tilly y compañía, cómo se formaron los estados, como grupos de gente que usa la violencia para extraer cosas y ahí crea un cierto orden para defenderse de otras bandas similares en otros lados y crece. Y crear un orden económico que crezca, ¿no? O sea, para hacer que la extracción se vuelva de largo plazo, ¿no? Mientras que las bandas criminales viven en la extracción de corto plazo, ¿no? Es decir, ellos no tienen una intención de gobernar de largo plazo. Ellos están gobernando de corto plazo para tratar de funcionar. Entonces, el problema es toda crisis en la estructura del Estado mexicano por otros problemas nacionales, cambio climático, demografía, Estados Unidos, poniendo a los grandes, ¿no? Van a seguir desplazando la tarea que el Estado mexicano intentó durante todo el siglo pasado y seguimos intentando en este siglo, que es pacificar y gobernar el territorio. Es decir, todos esos recursos que podrías utilizar para tratar de arreglar ciertas cosas. Por ejemplo, tener una política industrial que te permite tener ciertas regiones del país donde puedas ofrecerle empleos a estos chavos y tener cierta estabilidad de cierto nivel de policía funcionando, reducir cierto nivel de impunidad, todo este tipo de cosas, van a seguir desplazados porque tienes competing interest en el Estado mexicano, ¿no? Y el competing interest hoy es el petróleo. Es decir, claro, no hemos mencionado el petróleo. Entonces entre más, digamos que necesitamos esa reforma fiscal que necesitamos para tantas cosas, también la necesitamos para pacificar el país. Porque de ahí sale el dinero para pagar la pacificación. Pero además, eso requiere una cosa. Pero la segunda cosa que requerimos es no solo un Estado mexicano capaz, sino también que requerimos desembarazarnos de la política de seguridad de los Estados Unidos. ¿Es eso posible? ¿Es eso posible con la presión americana? ¿Es viable? Yo no creo que con Trump. O sea, y eso es lo peligroso, porque vamos a acercarnos a 4 años con Trump, que Trump va a tener unas demandas internas muy fuertes. Si hay algo en la lección de la historia mexicana es que el Estado mexicano funciona relativamente bien cuando puede establecer al menos una relación, si no de par, como de tú a tú con los Estados Unidos.
¿no? Me gusta un poco, no me convence, pero hay una idea ahí flotando, la dice Eduardo Guerrero Gutiérrez, que es quizás un tratado De seguridad. bilateral en temas de seguridad. Exacto. Hacer el Es decir, Telecán de la seguridad, digamos. Que la seguridad, que se vuelva la seguridad nacional un tema de la región y que Estados Unidos ahí tenga mano, digamos, pero. que establezca reglas claras, Ujú. pero además, en la que el Estado mexicano tenga la oportunidad de decir no. Si el Estado mexicano puede decirle, tu tema de drogas no me interesa, va a pasar. Ahora, hay una buena noticia en el ámbito internacional, en el tema de drogas, que es que ya hay muchos países empujando por la despenalización de las drogas en todo el mundo. Entonces, en parte el futuro va a depender mucho de, una, las decisiones del Estado mexicano de cómo su élite decide crear un Estado más funcional que crezca, enfrentando la policrisis que se viene, que ya estamos, de hecho, porque pues tú estás ahorita en una ciudad que no tiene agua potable, o sea, la crisis ya está. O sea, ya está sucediendo, o sea, ya hay migrantes, ya hay escasez de agua y ya las pensiones están comiendo todo el espacio Pero fiscal. Es decir, todavía va a ser peor, porque todavía no pasa. No le des spoilers la, a la gente. la crisis ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, y ya están teniendo, o sea, los precriterios de política económica. Entonces, dado Ajá. ese escenario, México Ajá, debe tener la Winter is capacidad. coming. Pero, Winter is coming y no pe- estamos pero preparados. en versión sequía, pero. Y a todo esto, tienes un montón de violencia, en la cual prácticamente el Estado Nacional, que va a ser esencialmente las partes gobernables de México, van a tener que tomar una decisión. ¿Vamos a declinar de gobernar partes del país? Peligroso. Esas cosas son como, haces eso y luego no sabes con qué te quedas. O sea, Y ese es el problema, que es que sí hay un problema, que hay pero partes del país que hoy por hoy son medio a mí ingobernables. eso me recuerda mucho, tristemente, el siglo XIX mexicano. Es que justo el México antes de que perdiéramos el territorio era ese México, de no podemos gobernar todo eso y es un agujero de recursos y vamos a decidir otras cosas y eso nada más genera más inestabilidad política y más conflictos, de otro tipo de conflictos, más del corte de guerrillas, guerras civiles, revoluciones, etcétera, ¿no? Pero más políticos. Exacto. Es decir, tienes un montón de pandilleros en todo el país, medio gobernando partes del territorio. Y digo medio, porque no es como que ellos estén muy interesados en gobernar. Ellos están interesados en extraer de la economía Exacto, legal. no gobiernan, lo que hacen es llenan el vacío de los que gobiernan que realmente no lo hacen. Ellos comodifican el vacío de Estado. Eso es lo que hacen, ¿no? Y es lo que hacen todos los bandidos alrededor del planeta Tierra, que es esencialmente comodificar los vacíos del Estado, ¿no? Yo creo que hay alternativas, ¿Cuáles pero son? las alternativas, yo creo que en parte se tiene que hacer. Una, necesitas comenzar procesos de despenalización de drogas. Ujú. eh, de- Para quitarle el dinero a y las luego, organizaciones de ese lado. Y para que no haya un exacto, incentivo para, digamos, puedas perseguir otras cosas que no sean eso. exacto. Con Estados Unidos tienes que negociar cuál va a ser la relación bilateral de seguridad, en la Gran cual no tema, tenga, gran tema. o sea, tienes dos. Y tres, sí tienes que comenzar a pensar qué vas a hacer. Con esta chunk de bono demográfico que todavía sigue ahí, que es tu grupo de jóvenes, porque esa es la otra cosa, hay un grupo de jóvenes que están ahí, que están estratificados. Es decir, estamos hablando de los marginalizados, no de los jóvenes que llegan a la universidad. Ujú. Y el problema no es darles o no empleo, no es darles o no beca, es qué tipo de empleo, qué calidad de empleo van a tener, ¿no? Y ahí es donde se Es tema juega de un calidad montón de de vida. cosas. Lo que quieres es que tengan calidad de vida. Quieres que tengan movilidad social. Necesitas movilidad social y necesitas un empleo medio digno, pero eso implica esencialmente cuestionar el modelo económico. Porque lo que tienes que cuestionar es que México no sea un país manufacturero, de empleo, Maquilador pues es sí, más bien. masivo, manufacturero, Porque sí maquilador, quieres que sea, sí informal. quieres que sea manufacturero, pero no maquilador. Quieres que sea de alto valor agregado. O sea, esa es una discusión de economía política. A mí lo que me importa, de política industrial, a mí lo que me importaría es cuál es el salario.
¿no? No, claro, pero Es, normalmente ese tipo de industria viene amarrada a salarios más altos porque es tecnificada, es de alta productividad, etcétera, etcétera, ¿no? No es nada más y, pintar una cosa y y ya. en, y en educación, por ejemplo, que hay es otra de esas cosas. El problema es que en educación no avanzamos nada. Pero o sea, siempre ha habido esta idea de vamos a ampliar educación y esto se resuelve. Cuando se educó a la población en el siglo XX mexicano, que pasamos del analfabetismo a los 9 años en promedio de escolaridad, que hoy ya llegamos a los 10 años de escolaridad, es decir, la gente ya sale de la secundaria y ya entra a la prepa. Y claro, es diferente, ¿no? La gente en la Ciudad de México ya sale de la prepa y entra a la universidad. Deja la universidad el primer año, pero bueno, ya eso en promedio. Pero hay lugares donde siguen en la secundaria, como es el caso de Guerrero, ¿no? Por eso digo, hay un problema de desigualdades también ahí, regionales, socioeconómicas, pero cuando alfabetizaste a la población mexicana después de la Revolución Mexicana, que fue un gran logro del Estado mexicano, eh, todos ellos además se montaron en la industrialización de México y en el crecimiento económico. Es decir, todas estas personas no solo aprendieron a leer, escribir, sino que además entraron a trabajar. Eh, y pues claramente el trabajo, las escuelas, la religión, los sindicatos, todos estos son mecanismos de control social, ¿no? Que decimos los sociólogos, tu comportamiento está siendo dirigido por un grupo de cosas, ¿no? Porque los humanos somos colectivos. Entonces lo que necesitas es que sí puedes retrasar unos años la entrada de un grupo de jóvenes al crimen organizado si los metes a la prepa. Pero ¿por qué la gente deja la escuela? Y esa es una de las grandes preguntas que no se hace. Eh, la deja porque la escuela se vuelve, eh, pierde significado a partir de la secundaria. Si tú ves la prima salarial de alguien, y Ajá, eso creo que que varios amigos han hecho ese cálculo, ¿no? La prima salarial entre la secundaria y la prepa es nula. Sí, exactamente. No hay no, ninguna razón, no hay nada que digas que vale algo ir a la preparatoria, básicamente. ¿para qué vas a la prepa? Para nada. Exactamente. Hay que dar Porque más todo el brinco a la universidad es lo que importa, ¿no? Y ahí es el es reto. ¿Cómo haces que lleguen ahí? o que lleguen a la preparatoria, pero que la educación técnica de la preparatoria se vincule a un mercado laboral que Ujú. exista. Es decir, yo te podría creer que no todo el mundo tiene que ir a la Claro, claro, universidad. claro. Pues el que no quiera ir, Pero pero si estamos hablando justo de manufactura altamente calificada, que es un montón de chavos, que por ejemplo van a entrar en toda la industria de automóviles eléctricos, que se va a relocalizar a México y la. Bueno, necesitan cierto expertise técnico. Entonces los preparatorios. El problema que sucedió con México es que creamos todo este modelo de educación tecnológica en el siglo XX. Este, Creamos el CONALEP, que el CONALEP es un gran modelo de educación tecnológica, los tecnológicos agrarios. Es decir, el mundo de la media superior mexicana es un desastre porque es un montón de subsistemas tecnológicos. El problema es que creamos muchos técnicos, o sea, gente con media superior técnica, pero no había un mercado laboral para ellos, ¿no? Es decir, tenemos un montón de ingenieros, o sea, toda esta discusión, o sea, fue Alberto Cerdán quien documentó esto, que es como en México tiene un montón de ingenieros, en muchas áreas. El problema es que no los estamos empleando. Vamos a poner otro ejemplo, que es salud. La pandemia dio cuenta de que estamos muy bajos en el nivel de trabajadores del sistema médico, pero también de todo el trabajo que tiene que ver con el sector biológico. Eh, Fue un boom de gente que tenía grados de químico, bioquímico, químico parasitólogo, que es mi hermano, todos ellos comenzaron a trabajar en el sector médico, pero se acabó la pandemia, ese trabajo se acabó y terminaron otra vez en el desempleo o en el subempleo o en el empleo informal. O en el empleo informal, por ejemplo, trabajando en clínicas, donde no tienen donde tienen contratos temporales. Es decir, gente altamente calificada que está en trabajo precario. Es decir, hay un problema de mercado laboral muy grande.
que hay que resolver. Y es un poco también mi tesis doctoral, es eso, es como de, si perdemos el ámbito del mercado laboral en temas de violencia, es que no estamos entendiendo que son dos mercados laborales que están intercambiando personas. Entonces el tema del crecimiento y la desigualdad es muy importante, porque, y lo que hizo el salinismo es, pues va a crecer la industria vía la inversión extranjera directa. Y por lo tanto, todos estos ingenieros que estamos formando en todo el país con las universidades tecnológicas, porque llevamos un chingo de universidades tecnológicas, hay una por cada estado, además de todas las ingenierías que se crearon en las universidades estatales, además de todos los egresados de las privadas que surgieron a partir de la liberalización de la acreditación de la educación superior con Cedillo, además del TEC de Monterrey y de todas las educaciones, todos esos egresados, creamos un montón de ingenieros que no tienen empleo porque el empleo que llegó a México es empleo de baja calificación. Y la mayor parte de las personas que están en crimen organizado tienen empleos de baja calificación. Si no vemos la estructura industrial de clase que tenemos en México, no vamos a entender tampoco el tema de violencia. Es decir, por eso también digo que no hay que exotizar a las personas que participan en crimen organizado en violencia. Hay dos diferencias, ¿no? Por ejemplo, el presidente de la República en alguna declaración, en una conferencia de prensa dijo en la mañana, no, es que el tema de drogas, por ejemplo, todo el tema de drogas hace que la gente se vuelva violenta. Y yo contendería muy fuertemente en que si alguien quisiera vía con sustancia de consumos atender el tema de la violencia en México, me dedicaría al alcohol, no a las drogas. La mayor parte de las personas que cometen delitos y la mayor parte de las personas que cometen, por ejemplo, violencia sexual o feminicidios, estaban bajo el influjo de alcohol. Es decir, eso es un hecho de salud médica y de salud pública incontrovertible en el planeta Tierra. ¿No? Todos te los dicen y además si los ves en las encuestas, todos te dicen que no son personas que se toman, no, son personas que se toman 7 chelas y piensan que está bien matar a la novia. Entre otras cosas, porque sé que eso pasó porque vi casos de feminicidio en prisión. ¿No? O sea, que esa es otra dimensión de la violencia. Y la otra es también que tienes un problema en el mercado laboral por otra vía, que son los padres. Todos estos muchachos que están terminando en las filas de organizaciones criminales, pandillas, bandas. La gran parte, su mayoría, vienen de familias en las cuales los padres están esencialmente ausentes. O padres agresivos, padres abusivos. O madres trabajadoras que están ausentes. Hay una clave y en el desarrollo y eso los que discutan. O sea, yo creo que tiene más potencial de prevención del delito un sistema nacional de cuidados enfocado en mujeres trabajadoras que una beca en media superior. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, también las personas que cometen delitos son personas que tienen psicológicamente dos cosas, que dice un poco la literatura en psicología, ¿no? Una es subestiman el riesgo, es decir, creen que pueden sobrevivir a situaciones riesgosas. Y segundo, tienen tendencia a estar entretenidos por rush de adrenalina, es decir, se aburren muy rápido y por lo tanto se meten a cosas peligrosas porque los satisfacen, ¿no? Entonces, o sea, ya si lo ven en psicología es como tus centros del placer, en psicología esencialmente necesitan un estímulo muy grande y por eso matas, ¿no? Claro, eso viene en la psicopatía, pero también como en violencia en general, ¿no? Y te desensibilizas de la violencia porque se vuelve esencialmente lo que te vuelve. O sea, no es un mercado laboral para cualquiera, no todos los jóvenes, la abrumadora mayoría de los jóvenes no cometen delitos y la mayoría abrumadora parte de los jóvenes no cometen delitos violentos. Pero eso pasa también porque hay familias abusivas, padres golpeadores, madres ausentes, pero ellos en buena medida pasa eso porque tenemos un Estado que explota laboralmente a los padres, ¿no? O sea, jornadas de trabajo de 12 horas. Solo por darte un ejemplo, y está en mi tesis. Uno de los chavos me dice que raramente veía a su mamá porque su mamá trabajaba 12 horas al día y trabajaba en la Ciudad de México y tenía que llegar al municipio en el que él vivía. Añádele otras 3 horas de traslados, lo que sea. Ajá. Traslado, come, descansa, duerme y se va a trabajar. La vigilancia parental, pero también la capacidad de los padres de cuidar de los niños es muy importante.
mucho de lo que llamamos autocontrol en psicología, pero también es autocontrol en teoría racional, es decir, que no haces una cosa porque piensas que es peligrosa. Deviene también de tu desarrollo psicológico y emocional, pero eso no deviene. O sea, en el mundo ideal, tus padres están ahí para protegerte. Somos una especie en que la infancia es muy larga justo porque nuestro desarrollo psicológico requiere mucho tiempo de madurez psicológica. Por eso los primeros 5 o 6 años son claves. Casi toda la literatura sobre desarrollo infantil temprano dice que en los lugares donde invertiste mucho en desarrollo infantil temprano, no solo, o sea, tienes muchas ventajas. Por ejemplo, los niños aprenden más, tienen mejor memoria, sacan mejores calificaciones, están mejor nutridos, tienen más expectativa de vida y, oh sorpresa, cometen menos delitos en promedio. Es decir, tienes que invertir un montón en la infancia. También. Esa es la verdadera premisa. Es mucho más eficiente, costo efectivo. Invertir en que tengas una madre con una jornada de trabajo de 40 horas, con un permiso de maternidad muy largo, que además pueda combinar su trabajo con que haya un sistema de cuidados donde ella pueda dejar su hijo, ¿no? Entonces, de hecho, yo tengo la impresión, y esa es una de las cosas que tenemos que valorar en este sexenio, que eliminar las estancias infantiles en este sexenio es uno de los grandes errores de política pública, porque un montón de niños de esa generación, es decir, están cumpliendo hoy 5, 6, 7, 8 años. Esos 5, 6, 7, 8 años ya van a llegar a la edad en que en la adolescencia, con el trigger hormonal, que van a ser ostensibles ser reclutados por crimen organizado. Es decir, perdimos a esa generación. Perdimos una generación. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con las siguientes generaciones? Claro, a estos niños hay que hacerlos. Y por último también, que es hablando del sistema de salud, de tratar a las personas como personas integrales con derechos, que es que los que dejan la prisión regresan a la prisión luego. Gente que entra a la cárcel, o por ejemplo, deja a la policía, regresa a la cárcel, pero como criminal o como secuestrador. La cantidad de personas, según la encuesta nacional de población privada de la libertad, que tiene antecedentes en el ejército de una corporación de policía es increíble. Es decir, eso es predictor de que te sentencien por homicidio, de que tengas historial laboral en el ejército, la marina o en alguna corporación de policía. ¿Qué está pasando ahí en el Estado mexicano? Y esa es otra cosa también de capacidades del Estado, que no necesariamente es agarrar a golpes a los criminales, que es retener a tu propio personal. La Guardia Nacional inició con una idea muy interesante y el presidente la decía, y lo dijo un poco medio nacionalista, que es, con la Guardia Nacional vamos a darle trabajo a un montón de personas que no van a entrar al crimen organizado, ¿no? Pero el problema es que la Guardia Nacional es un desastre administrativo, ¿no? No, o sea, sí creció en números, pero tampoco los números que siempre pensamos. Porque no puedes reclutar en masa si no tienes dinero. Ningún ejército, ninguna corporación de policía puede contratar. Y si había una promesa de la Policía Federal, que creo que no había que dejar en baladí, es que daba carrera profesional, salario, eh, muy decente y educación a un montón de policías y oficiales de la Policía Federal. Y en eso, la Policía Federal era un triunfo que terminamos desmontando. Y el problema es que muchos policías federales que están perdiendo su chamba en este sexenio, ¿dónde van a terminar el próximo sexenio? ¿Quién los va a reclutar? No la Policía Federal, porque ya no existe. La Guardia Nacional no los quiere porque está militarizada. Entonces van a terminar las policías estatales, si un gobernador es lo suficientemente listo. Pero si no, van a terminar los files del crimen organizado. Entonces necesitamos un plan completo de desmovilización de personas que en el futuro o ya fueron reclutadas por crimen organizado. Pero eso implica también negociar con el Estado de Derecho. Nuevamente, con todo lo que dije anterior o la primera parte del podcast, hay un montón de estrategias donde negocias el orden político y social de la ley para pacificar, ¿no? Pero para hacer eso necesitas comenzar a crear una discusión en la que digas, ¿qué es más importante? ¿Una consideración moral del Estado de Derecho o la pacificación del país? ¿No? Y esa es la discusión que no tenemos.
Seguimos atrapados. Con esa nota te vamos a dejar, Raúl. Muchísimas gracias. La verdad para mí es un placer siempre hablar contigo. Siempre aprendo muchísimo. Me dan ganas de debatir más. Me dan ganas de que debamos hacer un episodio 2 de este para continuar más en el presente. Me extendí demasiado. Te extendiste, pero nos dejas en un panorama apocalíptico y posapocalíptico al mismo tiempo. Soy muy apocalíptico. Muy apocalíptico. Pero muchísimas gracias por estar en México 2030. La década del 2030 traerá consigo la convergencia de diversas crisis climáticas, económicas, sociales. La violencia en México es un problema fuera de control, con fuertes componentes económicos vinculados a la integración de América del Norte. Parte de la solución es construir capacidades estatales y recuperar la presencia del Estado en todo el territorio. Los problemas de acción colectiva requieren soluciones colectivas. Es urgente que la ciudadanía se involucre en la exigencia de un debate público que le garantice un estado de bienestar. México 2030 es una serie sonora original producida por Sonidera Central y Altavoz Social y Cultural AC. Asegúrate de seguirnos para escuchar los siguientes episodios. Tu recomendación y comentarios nos ayudan mucho. Gracias. Si deseas apoyar contenidos como este, te esperamos en www.patreon.com/todo-miedo o si deseas hacer un donativo deducible de impuestos escríbenos a altavoz.ace@gmail.com. Idea original, Diego Castañeda y Gabriela Astorga. Producción, Benjamín E. Morales, Gabriela Astorga y Sebastián Morales. Producción ejecutiva, Adrián Borlango, Vuelo de Grulla, Margarita Moreno, Dava para Más, Edreb, Marco Bian, Manuel Gil Antón, Cecilia Pérez y Elena CDMX. Conducción, Diego Castañeda. Grabación, Sebastián Morales. Edición, Sebastián Morales. Diseño gráfico, María René Cantú. Locución, Antonio de Morfay. Agradecemos a Alice Crosser por su generosa participación en este episodio. Agradecemos a nuestros Patreons, Adrián Borlango, Vuelo de Grulla, Margarita Moreno, Dava para Más, Edreb, Marco Bian, Manuel Gil Antón, Cecilia Pérez, Elena CDMX, Osvaldo Cornejo, Ricardo Pineda, Antonio, R. del Niño Jesús, Santiago Medina, Emilio Ugartechea, Noemí Aragón, Natia Mezcua, Diana Romero, Jair Orozco, Medialuna, Y, Gabriela Astorga, Jonathan Santos, Lau Baneco, Chiquitillo, Diego Echeverría, El Indio Ladino, Alfonso de la Rosa, Sebastián Morales, Juanga, Evaristo Bedriñana, Sello Paeo, Iván Said Martínez, Iracusne Incierte, Diana R. Banda, Juana, Mariana Gómez, Aleida Savi, Edita AM, Erwin Osberto Flores, Néstor Felipe, Amaranta Cabrera, Tremendo Guanajo, Diablo Sayayín, Isabel Pedro y Juan José Sánchez. Este material es distribuido bajo una licencia de Creative Commons reconocimiento no comercial compartir igual. Esta licencia permite a otros remezclar, adaptar y construir sobre su trabajo de manera no comercial, siempre que lo acrediten y otorguen licencias de sus nuevas creaciones bajo los mismos términos.